Así que, hermanos, si me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 25, que el Señor Jesucristo en esta hora nos dé esta palabra a cada uno de nosotros, tanto a usted, hermano adulto, como a los jóvenes, como a los juniors, que esta palabra, hermano, nos ayude a seguir adelante. Aleluya al Señor. Si usted lo tiene, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga al grupo de alabanza, a los hermanos de la alabanza, a nuestros hermanos músicos, coristas, un grupo muy tremendo que trabajan aquí en la casa del Señor, a los que, muy importante, los que están en los medios mandando, poniendo las cámaras, a los hermanos del sonido, todos ellos son muy importantes, y usted también es importante, hermano, al estar aquí. Dice la palabra del Señor así, el Evangelio según San Juan capítulo 4 verso 25 al verso 28, dice la palabra: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Dice la palabra del Señor Jesucristo en el verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Verso 27 dice: entonces en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Enseguida entonces dice: entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Amén. Puede levantar sus manos, cerrar sus ojos, y vamos a decirle hacia nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Aunque no te podemos ver, no te podemos tocar con nuestras manos físicas, pero tú estás en este lugar. Si hay algo que nosotros podemos saber y entender, es que tú eres bueno, y que dentro de nosotros, Señor, tú has dicho que tu Espíritu está en nuestras vidas y nosotros lo podemos sentir. Pero también hay algo, Señor, en todo ser humano que es que le has dado espíritu. El espíritu que da, Señor, a dar a conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que no está bien, lo incorrecto, el pecado, todas las cosas, Señor, el espíritu da a hacer sentir y a saber lo que es bueno y es malo. Pero nosotros tenemos ahora, Señor, también, aparte que tenemos espíritu como seres humanos, también tenemos el Espíritu Santo que tú, Señor, has puesto en nosotros. Hoy te pedimos nos ayudes a entender la palabra, a poder, Señor Jesucristo, llevarla, Señor, en nuestras vidas, a hacer tu obra. Hoy, Señor Santo, entregamos este mensaje, Señor, mensaje de salvación, mensaje de esperanza, mensaje, Señor, que trae, Dios mío, Jesucristo, una bendición a nuestras vidas. Así, Señor, lo entregamos, y que tu iglesia sea bendecida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sí, Señor, gracias. Dele un fuerte aplauso y tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor Jesucristo. El tema de la predicación se titula de esta manera: Él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Alguien puede decir: Él me ha dicho todo lo que he hecho? Y de esta manera, cuando nosotros nos introducimos a este pasaje bíblico, nosotros hemos visto este pasaje más de una, dos, muchas veces lo hemos leído. Y es muy hermoso y importante saber, hermanos, de que cada día que nosotros leemos la palabra y la escuchamos, cada día debemos de aplicarla a nuestra vida, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir permaneciendo firmes, a seguir estando en el camino del Señor. Somos seres humanos, somos seres humanos vulnerables que sentimos, que palpamos, que tenemos sentimientos, y que en cierta verdad y cierta manera vivimos en este mundo y cruzamos por muchas cosas. Nosotros estamos viviendo en esta tierra y vemos que hay muchas cosas que suceden y que afectan y pueden afectar nuestras vidas de alguna manera. Pero cuando nosotros nos introducimos a la palabra del Señor, el Señor nos muestra cada día
que nosotros necesitamos de Él. Y eso es lo más hermoso de saber que nuestro Dios siempre está allí presente en cualquier lugar para bendecir nuestras vidas. En este panorama que muestra la palabra, como todos conocemos, sabemos que el Señor Jesucristo empieza a pasar por este lugar, iba a pasar por Samaria, y dice la palabra del Señor que cuando va a pasar por Samaria, la palabra dice que le era necesario, lo que dice San Juan 4:4, dice la palabra que y era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque era la ruta más corta para pasar a Judea, y pasar por Samaria era lo más corto el camino más corto que podían pasar. Pero no era la única razón por la cual el Señor iba a pasar por allí, sino que Él, que conoce todo pensamiento y todo corazón, el Señor que conoce todas las cosas, el Señor sabía que había una necesidad. Nadie se imaginaba, ni sus discípulos se imaginaban que lo que iba a hacer el Señor en ese momento, pero Dios sí sabía lo que había en ese momento que hacer. Como el Señor lo sabe todo, Él sabe cada corazón, cada sentimiento. El Señor sabe el sufrimiento, el Señor sabe lo que se está pasando, el Señor sabe que es terriblemente afecta el pecado al ser humano. Terriblemente las consecuencias del pecado afectan a la vida del ser humano, y el Señor Jesucristo iba a pasar allí porque tenía que encontrarse con esta mujer samaritana. Todos sabemos la historia, cómo el Señor se acercó a ella, pero es por eso también la importancia de saber que cuando Dios llega a una persona, a una casa, Él sabe que va a impactar la vida de esa persona, pero esa persona, ese personaje, ese momento va a ser crucial. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan que va a usar para bendecir no solamente a una persona, pero a una familia, a una comunidad, a un pueblo. Dios va a impactar la vida, hermanos, de la sociedad en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor va a usar a tales personas, así como lo ha hecho ahora con nosotros. Es bonito y hermoso saber, por ejemplo, nuestro hermano Carlos Benavides, que está dando los estudios de consolidación a una familia que se ha bautizado y ha recibido la salvación. Nuestro pastor a la familia Arrea. Y eso va a traer, hermanos, más adelante también a más gente que escuche la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor hace cuando llega al momento donde se necesita, donde está pasando una situación en cada familia. Y aquí es donde el Señor Jesús se encuentra con este personaje, la samaritana. Y dice también la palabra que en ese entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban, no compartían, no convivían, no se llevaban bien en una relación. ¿Por qué? Porque había una mezcla, había una mezcla que se había hecho entre judío y Samaria. Se habían juntado, había una mezcla, y ahora venían a ser samaritanos. Y no querían los judíos a los samaritanos. Había una situación racial en ese momento, pero el Señor Jesucristo no le importó eso. El Señor Jesucristo, mientras los judíos y en esa posición la gente los hacía a un lado, ellos, los samaritanos, trataban también de buscar a Dios y adoraban a Dios, aunque no iban a Jerusalén, pero estaban ellos buscando a Dios también en el monte Gerizim. Ellos también trataban de buscar a Dios, pero eran puestos como a un lado. Pero aquí el Señor Jesucristo, cuando Él aparece, Él viene a bendecir a toda la humanidad. El plan de Dios es venir a bendecir. El plan del Señor es que no hace excepción de personas. Dios no ve a los altos mejor que a los bajitos. El Señor no ve más a los de color que a los que son blancos. El Señor ama a todo ser humano, a toda etnia. El Señor los ama. El Señor nos ama a todos. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó a cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que tengamos una vida mejor en Él. Y en este momento la samaritana, al momento que ella está en esta posición, el Señor sabe cómo se va a introducir. Y sabe cómo el Señor la introdució. Vamos a leer lo que dice en San Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Voy a leer un poquito la historia
Porque es importante lo que está sucediendo en ese momento. La samaritana tiene una necesidad y en este momento ponemos a nuestra mente que está sufriendo de alguna manera. Ha buscado a Dios, ha estado en una situación, pero no ha podido tener un encuentro, no ha podido salir de una situación en la que está en su vida. Pero aquí es donde el Señor viene y se aproxima a su vida. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Pues yo soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Sacó entonces, dice enseguida, la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pues 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, como has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando leemos este pasaje bíblico, dice la palabra del Señor, en este momento le dice el Señor Jesucristo en el verso 18, si regresa nuestro hermano al verso 18, dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Lo que está diciendo el Señor y relatando, le está exponiendo a la mujer samaritana. Lo que está pasando es que el Señor le está diciendo a la mujer las cosas que han estado ella viviendo en su vida. En este momento ella había tenido 5 maridos. El que ahora tenía, dice la palabra, que no era. Vivía en pecado la mujer samaritana. Vivía en una situación adversa. Vivía en un estado donde estaba mal su vida. Y es aquí donde a nosotros nos viene a dar el entendimiento. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y cuando vemos nosotros esta parte, el Señor Jesucristo también a nosotros nos dice hoy, nos dice mientras nosotros caminamos en nuestras vidas, Él también nos dice todas las cosas que nosotros somos y las cosas que nosotros hacemos. Si alguien sabe, hermanos, lo mejor, si alguien sabe todas las cosas que hay en nuestras vidas, es nuestro Dios. Si hay alguien que sabe las cosas que están en nuestra vida, bien y mal, es nuestro Dios. Y es por eso que cuando hay una condición de esa índole, entonces la vida que estamos viviendo no es buena delante de los ojos del Señor. Pero he aquí, hay algo que está sucediendo, hay una necesidad, como ya lo he repetido, hay una necesidad que está haciendo mal a su vida, está viviendo mal, está viviendo en pecado, y la única manera de que pueda ser feliz es buscar a Dios. En este momento vemos que ella ha buscado, ella ha tratado de acercarse a Dios, pero no ha encontrado la solución completamente a su vida. Y el Señor le empieza a mostrar a la mujer samaritana. Se le presenta al Señor Jesucristo. Y para poder entrar, Él empieza a presentar, Él empieza a decir las cosas que hay en su vida. Para que alguien crea, para que alguien sepa que está mal, se le tiene que decir lo que está pasando. Pero aquí esta
esta mujer, al empezar a conocer que Dios le dice todas estas cosas, ella empieza a creer: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que me está diciendo algo que nadie más sabe lo que está pasando en mi vida? Y es aquí donde impacta su vida y empieza a creer al Señor. Hoy nosotros creemos que Dios nos está diciendo a nosotros: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Nosotros, antes de venir al camino del Señor Jesucristo, vivíamos como queríamos vivir. Vivíamos en el alcohol, vivíamos en los vicios, vivíamos en todas estas cosas y no éramos felices. No éramos para nada felices y nuestra condición era peor cada día. Pero la palabra del Señor un día llegó a nuestras vidas y la palabra nos confrontó y nos dijo a nosotros que estábamos en pecado y estábamos en un delito que nos iba a llevar a la condenación eterna. Y ahí es donde entendimos que Dios nos estaba hablando. Dios no nos habló físicamente o literalmente, pero la palabra del Señor nos empezó a hablar. Cuando la palabra del Señor Jesucristo dice que el Señor Jesucristo aborrece el pecado, ama al pecador, nos ama, pero no le gusta el pecado que hace el ser humano. Y ahí el Señor dice la palabra que ningún pecado que haga el hombre, nadie que adultera, nadie que se emborracha, nadie que maldice, nadie que haga todas estas cosas entrará o heredará la vida eterna en el Señor Jesucristo. Pero qué bueno que el Señor, cuando llegó a la vida de la mujer, le empezó a decir esto. Le dijo: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando no se le corrige a alguien, cuando no se nos corrige, pues vamos a estar consecutivamente haciendo pecado y mal. Pero cuando alguien nos dice, cuando alguien nos corrige, entonces las cosas van a estar mejor. Cuando alguien nos dice: no vayas por ese camino porque te va a ir mal, cuando empezamos a cambiar, nos va a ir bien. Pero si no se nos dice, entonces vamos a perecer. Por eso esta palabra hoy el Señor le dice a la mujer: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Él me ha dicho, me he sentido mal. Cuando a alguien se le dice que está mal, el corazón se siente mal. Se siente mal el corazón, los sentimientos. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos errando, pero luego el Señor Jesucristo trae una palabra. El Señor nuestro Dios trae algo a la mujer. La palabra del Señor dice que en el Salmo 103, verso 13 al 14, la palabra que predicaba nuestro pastor el día domingo pasado, el Salmo 103, 13 al 14, dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce, dice, nuestra condición, se recuerda que somos polvo. Así como un padre se compadece con los hijos, si el hijo está haciendo algo malo, le tiene que corregir para que no se lastime, para que no le vaya mal. Pero cuando nuestro Dios, el Señor, nos ve a nosotros, Él sabe que somos polvo. Él sabe que tenemos una condición, que tenemos una carne, tenemos un cuerpo decadente, que el pecado nos afecta, que los pensamientos, las decisiones que nosotros podamos tomar afecta nuestra vida, afecta a nuestra esposa, afecta a nuestros hijos. Y es por eso que el Señor, al ver a la samaritana, el Señor ve su condición, el Señor ve su situación, y el Señor le empieza a introducir algo y le empieza a decir: dame de esa agua que estás sacando. Y ella dice: pero es que tú y yo no nos llevamos, tú eres judío, yo soy samaritana. Pero el Señor Jesucristo ahí es donde quiebra esta situación. Ahí es donde el Señor no le importó quién era. Ahí el Señor Jesucristo no le importó su pasado, porque en ese presente el Señor empezó a sanar su vida. Hoy en tu presente estarás herido, hoy en tu presente estarás, hermano, en una situación, o amigo, hay una situación que está en tu vida, pero hoy Dios se presenta y te dice esta palabra, aunque no es una agua literal, pero esta palabra se siente como una agua fría que refresca, que quita el mal, una agua que da vida eterna al que está sediento. Dele un aplauso a nuestro Dios, porque esta palabra es verdadera, esta palabra es hermosa.
Por eso cuando el Señor se introduce, le dice, dame agua. Y ella todavía no entiende lo que el Señor va a hacer. Y el Señor le dice, yo tengo una agua. Dice, y si tú la bebieres de esta agua, dice, nunca vas a tener sed jamás. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni cómo sacar el agua. ¿Cómo puedes tú decirme que tú tienes un agua de la cual no vas a tener sed jamás? Y es que ella no entendía. Pero el agua que nosotros no entendíamos, el agua que un día vino a nuestras vidas, un día el agua bautismal limpió nuestros pecados. Un día el agua bautismal limpió nuestras ofensas. El Espíritu en nosotros nos culpaba todos los pecados que habíamos hecho. Pero el día que Dios apareció y nos bautizamos, el Señor limpió todos nuestros pecados y nos dio un nuevo momento de empezar nosotros a reconciliarnos con nuestro Dios. Hoy también el Señor le dice a usted, amigo, el Señor vuelve a decirle otra vez, Él me ha dicho todo lo que he hecho. El Señor en su corazón personalmente, Él sabe lo que usted ha hecho. Pero en este punto, en este momento, dice el Señor también que Él le puede bendecir. Así como la mujer samaritana, Él le dice el Señor, si tú, dice, conocieras el don de Dios, si tú conocieras a Dios, que Él puede hacer cosas que tú no sabes, que Él es el que puede hacer cosas que tú no puedes salir de ese estado. Si tú conocieras el don de Dios, entonces le conocerías y sabrías. Y dice el Señor, Él es el que habla contigo. La mujer empezó a entender. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo todas las cosas. Hoy nosotros, hermano, el Señor nos dice a nosotros, Él nos está diciendo hoy todas las cosas que nosotros también somos en este momento. Así que hoy, hermanos, el Señor Jesucristo está aquí. Así como la mujer samaritana, el Señor se acercó a ella y le dijo todas las cosas, las que estaban mal en su vida, pero también le puso a la mujer un momento. A la mujer le puso también una solución. El Señor le dio una esperanza para que ella viniese, para que ella tuviera, hermanos, un encuentro con el Señor y para ser bendecida. Así que hoy nosotros estamos en el lugar más correcto, en el cual venimos para poder saciar nuestra necesidad conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Él me ha dicho todo lo que ha hecho. Él me ha dicho todo lo que yo le he ofendido y todo lo que he hecho en mi vida. Salmo 139 del 1 al 4 dice la palabra de esta manera: cuando nosotros experimentamos de nuestro Dios Todopoderoso, fíjese lo que dice el Señor en el Salmo 139, 1 al 4, dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dice enseguida: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor sabe cuando nos levantamos, el Señor sabe cuando nos acostamos, el Señor sabe nuestros pensamientos, qué es lo que estamos pensando, y dice la palabra que ninguno de nuestros pensamientos están escondidos, pues en nuestro Dios es un Dios omnisciente, que Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Enseguida dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, dice, tú la sabes toda. El Señor Jesucristo sabe cada una de las cosas, hermanos y amigos, que nosotros hacemos. El Señor sabe todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso dice: aún no está la palabra en nuestra boca, aún todavía no la decimos, pero aquí está en el pensamiento, en el corazón, y antes que la digamos, el Señor ya la conoce. Antes que digamos una palabra mala, antes que nosotros digamos algo del hermano, de la hermana, algo que nosotros critiquemos en mal, ya el Señor sabe que está en nuestro pensamiento. Dice la palabra del Señor que con nuestros ojos vemos, son las ventanas de nuestro cuerpo. Con los ojos vemos, y cuando vemos algo, dice que pasa al corazón.
Y cuando pasa al corazón empieza a maquinar nuestro corazón, nuestra mente. Pero si nosotros buscamos a Dios, el Señor nos puede ayudar. Pero la cuestión es que cuando dejamos maquinar las cosas que están en el corazón, dice la palabra que luego que concibe va a venir a dar una acción. Y cuando ya se hace la acción, se comete el pecado. Y cuando se comete el pecado, viene enseguida la muerte espiritual a nuestras vidas. Por eso dice el Señor, aún cuando está la palabra en mi lengua, dice: he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Él ya conoce todas las cosas. Él ya lo sabe todo, pero Él está esperando, ansioso. Él está sentado en ese pozo. Él está allí, llega y tiene esa comunión con esta mujer. Así que la palabra del Señor dice: aún todavía no está, pero el Señor la sabe. El verso 7 dice enseguida, dice la palabra: ¿dónde me iré de tu espíritu? Hace una pregunta el salmista y dice: ¿a dónde me iré? Porque el salmista lo estaba experimentando. Él había pasado esta condición en su vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? Dice el Señor. ¿A dónde nos vamos a esconder de nuestro Dios? ¿A dónde vamos a esconder nuestros pecados delante de nuestro Dios? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo los podemos? Levantaremos la alfombra y los meteremos debajo de la alfombra. Antes allá en los pueblos de nosotros hacíamos trampa, nos ponía nuestra abuelita a barrer. Y es cierto el dicho, en veces escondíamos la basura por un lado porque no queríamos trabajar. Hacíamos cosas así. Pero ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Verso 8 sigue diciendo, dice la palabra: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde huiremos del Señor? Dice el verso 9 enseguida, dice, si tomare las alas del alba, allí dice, ahí, y habitar en el extremo del mar, dice el verso 10 enseguida, entonces dice, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Aún allí donde nos lleguemos a esconder, dice, aún allí, aún el Señor mismo nos va a llevar allí, pero Él va a estar presente. El verso 12, por último de este salmo, dice así el verso 12, entonces, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué importante y hermoso es de que a dónde nos vamos a esconder de nuestro Dios, pues Él está en todo lugar. Por eso cuando decía hace un momento que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos, cuerpo, alma, espíritu, y el espíritu es lo que llamamos el espíritu del hombre, la conciencia que nos dice cuando hacemos bien y hacemos mal. Pero cuando el espíritu de Dios viene a nuestras vidas, Él nos ayuda a podernos fortalecer, nos ayuda a poder cruzar, hermano, los momentos difíciles de nuestras vidas. Así que fuera de Dios nada podemos hacer. Si usted no puede vencer, si usted no puede cambiar su vida, es que necesita la ayuda de Dios. Así como cada día nosotros que ya nos convertimos, necesitamos la ayuda de Dios cada día en nuestras vidas, porque tenemos una condición, un cuerpo aún caído, que aún seguimos luchando en contra de las cosas y aún con nosotros mismos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, y de Dios no nos podemos esconder, no nos podemos ir de su presencia. Por eso el Señor dice que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas. Pero ahora viene algo aquí que el Señor nos dice algo más. Cuando el Señor está con la samaritana, llega al pozo, está allí el Señor y está tratando con ella para bendecir su vida. De tal manera que llega el momento donde ella le es revelado. Y por eso dice ella: se me hace que eres profeta, se me hace que tú eres alguien importante que nadie más conoce de mí. Y cuando eso sucede, la mujer empezó a entender de que Dios le estaba hablando. Por eso hoy en nuestras vidas es necesario tener un encuentro con Dios. ¿Cómo? Venir aquí a este lugar es tener un encuentro con el Señor. No es necesario ir a ese pozo donde estuvo la mujer allá, en aquellos lugares de Asia. Es necesario venir. ¿Cuál es nuestro encuentro? Cuando venimos a un lugar como este.
cuando estamos en la casa y hacemos un lugar de oración, cuando llegamos al momento donde abrimos nuestro corazón y tenemos una comunión con Dios y nos ponemos a mano con Él y empezamos a platicar. El Señor va a empezar a decirnos qué es lo que hay en tu vida. Sabes que el Señor nos habla, hermano, y nos dice, Él cada día nos dice, Él nos dice todo lo que hemos hecho durante el día, durante la semana. Él está allí, nos está diciendo, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que te está lastimando, yo sé lo que está pasando en tu vida, pero Él quiere tener un encuentro con nosotros. Él nos dice, yo tengo la solución, yo tengo el agua, yo tengo la salida, yo tengo la solución para tu problema. Pero cuando no tenemos el momento de llegar a ese momento íntimo, entonces no vamos a poder salir de ello. El Señor tiene todos los recursos. En Dios podemos tomarlos para ser bendecidos en nuestras vidas. Pero cuando el corazón se hace insensible, entonces no podemos tomar ese momento. ¿Por qué? Porque se ha quedado el corazón en un momento que no quiere ir. Pero hoy Dios, el Señor dice, yo conozco todo. Y el Señor quiere tener entonces un momento íntimo con nosotros. El Señor quiere que estemos ahí. San Juan 4, 23 al 24. Dice la palabra del Señor de esta manera. La mujer está allí. Y ya habíamos dicho que la mujer, ellos también conocían en parte de Dios. Pero dice la palabra de Dios que ellos adoraban a Jehová. Pero hay algo aquí que los samaritanos tenían, y era que sí conocían en parte de Jehová y adoraban a Dios, pero también adoraban a otras imágenes, mezclaban cosas. Y el Señor es ahí donde ve esa situación, y al Señor no le agrada lo que también ellos estaban haciendo. Por eso la palabra del Señor Jesucristo le dice ahora a la mujer aquí en este pasaje, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora dice, la hora es, más la hora es, y la hora viene y la hora es. ¿Qué le está dando a entender la mujer? Le está dando a entender, hoy es la hora, hoy es cuando los verdaderos adoradores. Quiere decir que aquella mujer no conocía completamente lo que estaba sucediendo, pero el Señor, ella le dice a la mujer, pero sé que va a venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos va a decir todas las cosas. Y en ese momento el que estaba allí era el Cristo. Y por eso dice ella, parece que tú eres profeta. Y es porque en ese momento Dios está tratando con ella. Empieza a entender la palabra, empieza a comprender que esa era la hora que Dios está ya allí tratando con ella. Ahora es, amigo, hermano, hoy es el día, hoy es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo es esto? Es que hoy es el día. Cada día que Dios ya viene y nos revela, nos ha dicho, hoy es el día que los verdaderos adoradores, quiere decir que esta palabra que se nos predica es la verdad que hoy en día se da al oyente para que se convierta al Señor y cambie su situación. Hoy es el día en el cual Dios le está diciendo todas las cosas que ha hecho. Hoy es el día que Dios nos está diciendo, hoy es el día que el Señor nos está diciendo todo lo que está mal. Hoy es el día en el cual nosotros debemos de venir como verdaderos adoradores, como en espíritu y en verdad, como cambiar el curso de nuestras vidas creyéndole al Señor para que nuestra condición no sea la misma. Por eso el Señor dice, más la hora viene y la hora es. Esta mujer lo entendió en ese momento que Él era el Cristo. San Juan 3:16, y lo pone nuestro hermano, dice la palabra del Señor de esta manera, así, San Juan 3:16, un versículo que todos nosotros conocemos y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
El Señor ha dado, amado al mundo, lo ha amado a usted, amado al que por primera, segunda vez conoce de su palabra. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo se dio, se encarnó, se humanó para darnos salvación. Él es el que está hoy aquí. Él es el que bendice nuestras vidas. Él es el que quiere tener una relación con nosotros para sanar las heridas. Él es el que quiere, hermano, estar con nosotros hoy aquí para darnos una solución a nuestras vidas. Por eso, hermano, es hermoso estar aquí en la casa del Señor. ¿Cómo? Buscando verdaderamente al Señor Jesucristo. Y lo que está haciendo usted al estar aquí es que queremos tener esa relación con el Señor. Pero es necesario quebrar ese momento en el cual nosotros verdaderamente entremos a la presencia del Señor. Así que hoy, hermanos, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, como dice Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Esta mujer estaba cargada y cansada. Si podemos tomar algo de la mujer samaritana, yo me imagino que ella también estaba cansada y cargada. Cada día, hermanos, vivir, cada día ser, hermanos, puestos a un lado por la sociedad, por los judíos, decir, es samaritano, y el ser samaritano era como un menosprecio hacia ellos. Y es por eso que ella, quiero imaginarme en ese momento, ella está en una condición donde se sentía aislada, donde se sentía de una manera, se sentía señalada, se sentía en una manera así en su vida. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, entonces esta palabra podemos aplicar también cuando dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ha escuchado la palabra que en veces decimos muy continuamente, no tal vez muy continuamente, pero algo que nosotros lo hemos escuchado, donde dicen, las palabras duelen más que los golpes. ¿Ha escuchado ese dicho? Las palabras duelen más que los golpes. ¿Por qué? Porque una palabra puede herir más que un golpe. Y es por eso que se dice ese dicho. Y es por eso también que la palabra, cuando dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez no estés, hermano, físicamente cansado. Tal vez no estés, amigo, físicamente cansado, pero el pecado cansa. Pero el estar pensando en el mal cansa. Pero el estar cometiendo pecado cansa al espíritu y el alma. Y es ahí donde vienen las consecuencias a la vida. Por eso el Señor dice, venid a mí. Habrá alguien que hoy quiera venir al Señor en esta manera, en venir y tener una relación, de venir y decir, así como la mujer samaritana, Señor, se sentó allí, le diste a entender y a bendecir su vida. Hoy yo también quiero tener una relación con el Señor. ¿Ha estado alguien cansado, hermano, de vivir de una manera que no es bendecida la vida? Hoy el Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Créame que cuando yo en mi tiempo, mi madre decía, ya me cansé, y ya hablaba de divorcio, y ya hablaba, decía, ya voy a dejar a este hombre, y hablaban ellos de esas cosas, yo ni las entendía, pero ella decía, ya me cansó ya lo voy a dejar. Y era lo que querían hacer en sus vidas. ¿Por qué? Porque la situación en la que vivía mi padre ya estaba cansando a la familia, y esa era la única solución que ellos pensaban. Pero qué bueno que cuando Dios viene a nuestro pozo, cuando Dios viene y se sienta y nos dice, yo tengo un agua que si tú la bebieres nunca vas a tener sed jamás. Él tiene esa agua, hermano. Dale un aplauso a Dios y dile, sí, Señor, yo creo que tú tienes esa agua para mí. Hace unos días dice mi esposa, ¿por qué no compramos el refrigerador? Le digo, no, cuesta bien caro, casi 4,000, 3,500, 2,500. Le digo, no, todavía no lo podemos comprar. Y dice, es que es beneficioso. Y le digo, ¿por qué? Es que dice, le conectas la llave atrás y tiene filtro, y así ya no tenemos que ir hasta la Costco, así ya no tenemos que correr cuando se nos acabe el agua. Dice, de ahí nada más le puchas y salen hielitos. Le digo, sí, pero mientras hay que sacrificar, hay que esperar un poquito más. Y es ahí donde el Señor Jesucristo con esta mujer, ahora ya no es necesario ir hasta Jerusalén.
Claro, yo quiero ir a conocer. Yo creo que usted también quiere ir a conocer. Pero el Señor dice, ha llegado el momento, ni donde en este monte, ni en este otro lugar tendrás que ir a buscar a Dios. Dice el Señor, pero es el día, la hora, que donde tú busques a Dios, en este lugar, en tu casa, en el momento, ahí el Señor estará para bendecir tu vida. Por eso, hermoso, es hermoso esta palabra que el Señor nos da. Por eso dice el Señor, venid a mí, los que estén cansados y trabajados. En otras palabras, el Señor dice, venid a mí, yo tengo un pan, y este pan que yo tengo, si tú lo comes, jamás volverás a tener hambre. Y esas son las expresiones espirituales que el Señor también bendice a nuestras vidas. Venid a mí, y yo te daré. Nosotros no queríamos venir al Señor, pero cuando Dios nos mostró su poder, cuando el Señor nos dijo si se puede, empezamos a venir al Señor. Después que Dios hizo el milagro en mí, un día mi hermana dijo, mi hija tiene leucemia. La llevaban al doctor, a San Francisco, le trataban, daban tratamientos y sus plaquetas bajaban. Pero un día le creyó al Señor. Y un día se oró por a su hija, y el Señor la sanó de leucemia. Hasta el día de hoy, cuando alguien viene al Señor, y viene y le pide al Señor, viene a ese momento de intimidad, Dios cambia las circunstancias. Por eso dice, Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Qué bueno que hay alguien, qué bueno que hay un Dios que nos dice, yo sé que estás mal, yo sé que has pecado, yo sé que estás sufriendo, yo sé que has dado voluntariamente tu vida, pero Él también dice, pero yo tengo algo que tú necesitas de mí para que yo bendiga tu vida. Y esta mujer, aunque no empezó a creer al momento, empezó a ver, empezó a entender y se dio completamente al Señor nuestro Dios. ¿Y sabe qué hizo? No solamente se quedó ahí, fue y dijo, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. Como diciéndole a la gente, Él también te conoce a ti, Él conoce tu condición. Yo creo que le empezó a decir a la gente, y la gente tuvo que acercarse al Señor. Si hoy me dijeran a mí, ¿qué puedes decir de testimonio? El Señor me sanó, el Señor perdonó mis pecados. En esta circunstancia en mi vida de pecado, Dios lo cambió. Tal vez hoy hay alguien que necesita que tú le digas, oh, el Señor cambia esto, el Señor sana las enfermedades, el Señor restaura matrimonios, el Señor Jesucristo cambia las circunstancias de tu vida, en el alcohol, en todas las cosas. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y Él me ha dado ahora un momento en mi vida de ser bendecido. Por eso el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Él sabe todas las cosas y es necesario venir a un encuentro con nuestro Dios. Para ir concluyendo este mensaje, si supieras el don de Dios, si supieras el don de Dios, si supieras quién es el que te habla y el que te dice, le dice a la mujer, si supieras quién es el que está tratando contigo, le dirías, dame de esa agua. En ese momento, si ella como el Señor diciéndole, si tú supieras en este momento, no estarías en este momento como no teniendo razón, como pensando, sí, pero este pozo nos los dio nuestro padre, este pozo allá cuando nosotros con nuestro padre Jacob y todo. Dice, si supieras el que te habla y que te dice que tiene el agua, no estarías cavilando, pensando, si incluso yo creo que en ese momento la mujer diría, dame de esa agua que la que tú tienes para yo no tener sed jamás. Tú le dirías y Él te daría de esa agua y no tendrías sed jamás. Si supieras, si nosotros hoy, hermanos, por eso al decir esta palabra, esta palabra del Evangelio, hoy nuestro Dios está aquí. Si conociéramos el don de Dios, si lo ponemos de otra forma, si nosotros nos diéramos a Dios más, si nosotros confiáramos en Dios más, si le diéramos toda nuestra necesidad al Señor sin dudar, hoy el Señor Jesucristo cambiaría esa circunstancia en tu vida. El Señor Jesucristo te daría la dirección, pero hoy el Señor lo puede hacer. La mujer en ese momento no estaba creyendo, pero cuando empezó a ser revelada, empezó a creer.
Y fue y dijo: hoy el Señor, hermanos, también a nosotros nos quiere bendecir. Él tiene el don, Él tiene la solución a nuestras vidas. Quiero, hermanos, por último concluir con estas palabras, y si se pone de pie para concluir. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Se recuerda la palabra cuando Zaqueo también fue él impactado por la vida de Jesucristo. Zaqueo también se subió al árbol porque él quería, Zaqueo, ver lo que estaba haciendo, quería conocer a Jesucristo. Y cuando él se sube al sicómoro, el Señor le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Y dice: voy a ir a tu casa a cenar esta noche. Cambió la vida de Zaqueo. Se recuerda María Magdalena, la mujer que iban a apedrearla porque era una mujer que cometía adulterio. Cuando el Señor la impacta en su vida y le dice a toda la multitud: el que esté libre de culpa, dele la primera pedrada o aviente la primera piedra. Y nadie lo hizo. Y el Señor Jesucristo le dijo, dice: ni yo te condeno. Dice: levántate, ve y no vuelvas a pecar. Fueron impactadas sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor a nosotros también conoce nuestra vida y nuestra condición. Y Él es el que dice: ven a mí. Yo conozco todas las cosas que has hecho, pero también tiene, hermanos, una solución a nuestras vidas. Él tiene una respuesta a nuestras vidas. Por último, voy a leer estos versículos que están en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, capítulo 2 al 3, dice de esta manera. Dice la palabra de esta manera, así en el Salmo capítulo 1, verso 2 y 3. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea que la delicia del que cree en el Señor es la ley, y en esa medita de día y de noche. Yo creo que a usted le gusta algo muy rico que siempre come constantemente. Tal vez diga: a mí me gusta comer pozole muy continuo. Me gusta ir al In-N-Out muy de continuo. Me gusta hacer esto y el otro. Pero cuando conocemos de Dios, Él dice que en su palabra hay una delicia. El verso 3 dice enseguida: será como plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como un árbol que está, dice, junto a corrientes de aguas, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Quiere decir que cuando venimos al camino del Señor, estamos como un árbol junto a corrientes de aguas. Cuando el Señor le dice a la samaritana: hay un agua de vida, y si tomas de esta agua nunca vas a tener sed jamás. Cuando nosotros estamos plantados a las corrientes de aguas de vida de nuestro Señor Jesucristo a su lado, vamos a prosperar. Quiere decir que las aguas que el Señor da, quiere decir que la respuesta que Dios da es que todo el tiempo vamos a tener necesidades. Todo el tiempo vamos a tener luchas y batallas en contra del pecado y de todo mal. Pero cuando venimos al Señor, en el Señor no se agota su misericordia. Dice que Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, al momento vamos a tener necesidades, pero hay una fuente donde nunca se agota esa bendición, y es estar plantados a las corrientes de agua de vida, que es Jesucristo. La comunión, la relación, la verdadera adoración al Señor. Cuando nos sentamos allí, entonces puedes venir con tu necesidad y decirle: Señor, estoy pasando esto. El Señor te va a dar una palabra que va a refrescar tu vida. El Señor te va a dar un camino. El Señor te va a dar una solución para hacer bendecida tu vida. Habrá alguien hoy que quiera venir y que nos permita orar por usted, los ministros, o que venga usted y venga al altar y le diga al Señor: Señor, tú me has dicho todo lo que he hecho. Si el Señor hoy le ha hablado
Piense en esta palabra: el Señor me ha dicho todo lo que he hecho. El Señor conoce mi condición, pero Él es clemente y misericordioso. Habrá alguien que pase al altar y venga y le diga: Señor, vengo hoy a este lugar donde creo, Señor, que hay una palabra, donde creo, Señor, que al pasar a orar, que, Señor, tú has dicho que este altar se ha consagrado a ti y que tú estás allí. ¿No dice la palabra del Señor que su iglesia, su cuerpo es la iglesia? Es aquí donde nosotros podemos ver los testimonios, las maravillas. Es aquí donde podemos experimentar que Dios es bueno. Él me ha dicho todo lo que ha hecho, y por eso, cuando Él ha visto mi necesidad, Él me ha ofrecido el agua de vida. Él me ha ofrecido el agua que puede saciar mi sed. Él es el que puede apagar con su agua, con esa agua. El Señor puede apagar el pecado. El Señor puede limpiar el pecado. El Señor puede dar una respuesta. El Señor Jesucristo te da hoy el reposo. El Señor Jesucristo hoy le da, hermano, a su corazón, a su vida. Si hoy, amigo, usted que está aquí, la palabra del Señor, quiere usted venir y ser bendecido el Señor hoy por su palabra y su verdad, Él también hoy le quiere bendecir. Dígale al Señor: Señor, venimos delante de ti.